El ranchero encontró al joven apache apoyado en la cerca, temblando de dolor, mientras todos en el pueblo fingían no verlo. Lo llevó adentro, le dio agua y una manta. Pero a la mañana siguiente, cuando escuchó decenas de cascos acercándose y vio al gran líder tribal detenerse frente a su portón, la mirada emocionada del muchacho hizo que el ranchero se congelara, porque esa comitiva no había venido solo a agradecer. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. Otra vez hablando solo, Manuel, la gente del pueblo tiene razón. Te estás volviendo loco en esta hacienda. Manuel Rodríguez sonrió mientras regaba sus plantas de maíz. Hablarles cada mañana era una costumbre que había desarrollado después de tantos años viviendo solo en El Roble, su pequeña hacienda en las tierras secas de Chihuahua. No estoy loco, respondió a sus plantas. Solo me gusta la compañía que no hace demasiadas preguntas. El sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte. Manuel, a sus 30 años, ya llevaba despierto desde las 5 de la mañana. Su rutina era siempre la misma: levantarse cuando el cielo aún estaba oscuro, preparar tortillas con frijoles para desayunar, alimentar a sus gallinas y a Relámpago, su caballo, y luego trabajar en los campos hasta que las estrellas aparecieran. La casa de Manuel era pequeña pero limpia. 3 habitaciones en total, una cocina con mesa de madera, su dormitorio y el cuarto que antes pertenecía a su hermano Javier, ahora vacío desde que se había mudado a Ciudad de México para estudiar. En las paredes colgaban fotografías viejas de sus padres y su abuela Consuelo. «Hoy es domingo», le dijo Manuel a Relámpago mientras le daba agua fresca. «Vamos al pueblo a vender algunos chiles y tomates». El pueblo de San Lorenzo quedaba a media hora a caballo. Manuel ató su carga en la parte trasera de la silla y montó a Relámpago. El camino era polvoriento, pero Manuel lo conocía como la palma de su mano. Al llegar al mercado de San Lorenzo, la señora Carmela lo saludó desde su puesto de pan. «Manuel, pensé que no vendrías hoy. Guardé ese pan dulce que tanto te gusta». «Gracias, doña Carmela. Traje esos tomates grandes que me pidió la semana pasada». Manuel caminaba entre los puestos saludando a todos. La mayoría lo conocía desde niño. Algunos lo miraban con cierta lástima, otros con respeto. Para ellos, Manuel era un hombre extraño que prefería la soledad a la compañía. Mientras arreglaba sus productos en su pequeño puesto, vio acercarse a don Gustavo Mendoza, el hombre más rico de San Lorenzo. Era dueño de la mitad de las tierras en la región y tenía muchas cabezas de ganado. Era un hombre corpulento, con bigote espeso y siempre vestido con ropa cara y un sombrero de ala ancha. «Buenos días, Rodríguez», dijo don Gustavo, examinando los productos de Manuel. «Veo que tus tomates siguen siendo los mejores del mercado». «Buenos días, don Gustavo. Estuve pensando en nuestra última conversación. Mi oferta sigue en pie. Te daré el doble de lo que vale tu hacienda. Con ese dinero podrías irte a la ciudad, vivir cerca de tu hermano». Manuel respiró hondo antes de contestar. Era la 17ª vez que rechazaba una oferta por su tierra. «Le agradezco, don Gustavo, pero el roble no está a la venta. Es la tierra de mi familia». Don Gustavo frunció el ceño. «Eres terco, Rodríguez. Esa tierra podría producir mucho más con la tecnología adecuada. Estás desperdiciando su potencial». «Quizás, pero es mi tierra para desperdiciar», respondió Manuel con una sonrisa educada pero firme. Don Gustavo se alejó, visiblemente molesto. El padre Tomás, que había escuchado la conversación desde su puesto vecino donde vendía velas, se acercó a Manuel. «Don Gustavo no se dará por vencido tan fácilmente», dijo el sacerdote. «Dicen que ha contratado ingenieros para estudiar toda la región. Está obsesionado con encontrar más fuentes de agua». «Mi abuela siempre decía que hay agua bajo el roble», comentó Manuel. «Agua mágica, según sus historias. Pero yo nunca he visto nada especial, solo mi pozo que apenas da para mis necesidades». Esa noche, después de vender casi todos sus productos, Manuel regresó a su hacienda. Mientras cenaba solo en su cocina, miró las fotos de sus padres. «Hoy rechacé otra oferta por la hacienda», les dijo como si pudieran escucharlo. «Don Gustavo insiste, pero no venderé.
Papá trabajó demasiado duro por esta tierra. Después de cenar, Manuel salió a sentarse bajo el gran roble que daba nombre a su propiedad. Era un árbol enorme y antiguo. Según su abuela Consuelo, ya estaba allí cuando llegaron los primeros españoles. Mirando el cielo estrellado, Manuel sintió el peso de su soledad. Abuela, a veces me pregunto si tus historias sobre el agua mágica escondida eran ciertas o solo cuentos para niños, murmuró. Antes de entrar a su casa, Manuel notó algo en la distancia. La cerca del lado oeste de su propiedad estaba rota. Algunos alambres colgaban sueltos. Mañana tendré que arreglar eso, dijo para sí mismo, sin imaginar que esa simple tarea cambiaría su vida para siempre. El forastero herido. El sol ardiente de agosto caía sobre la espalda de Manuel mientras caminaba hacia el lado oeste de su propiedad. Llevaba sus herramientas para arreglar la cerca rota que había visto la noche anterior. El calor era tan intenso que podía ver cómo el aire ondulaba sobre la tierra seca. Relámpago, hoy nos espera un trabajo duro, dijo Manuel a su caballo que lo seguía fielmente, cargando más materiales. Manuel comenzó a trabajar en la cerca, quitando los alambres rotos y colocando nuevos postes de madera. El sudor corría por su frente mientras martillaba con fuerza. Estaba tan concentrado en su tarea que al principio no notó la figura que se acercaba tambaleándose desde el otro lado. Cuando finalmente levantó la vista, se quedó paralizado. Apoyado contra el alambre de la cerca, había un joven. Su hombro sangraba abundantemente y su ropa era diferente a la que usaba la gente de San Lorenzo. Manuel reconoció inmediatamente los diseños y el estilo. Era un apache. El joven levantó la mirada. Sus ojos mostraban dolor y sed. Intentó hablar, pero las palabras salieron como un susurro débil. Agua, por favor. Manuel sintió un escalofrío. Todo el mundo en San Lorenzo temía a los apaches. Los consideraban peligrosos, ladrones de ganado y asesinos. Cuando alguien veía a un apache herido, miraba hacia otro lado. Nadie quería problemas. Pero mientras observaba al joven sufriendo, recordó las palabras que su abuela Consuelo le repetía cuando era niño. Hijo, ayuda siempre al que sufre, no importa quién sea. Sin pensarlo dos veces, Manuel se acercó al joven y lo sostuvo antes de que cayera al suelo. Te ayudaré. Mi casa está cerca, dijo Manuel, pasando el brazo del joven sobre sus hombros para soportar su peso. Gracias. Me llamo Nahual, murmuró el joven con dificultad. Lentamente, Manuel guió a Nahual hacia su casa, con Relámpago siguiéndolos de cerca. Dentro de la pequeña vivienda, ayudó al joven a sentarse en una silla de la cocina. Primero, agua, dijo Manuel, llenando un vaso del jarrón que mantenía fresco en la sombra. Nahual bebió desesperadamente. Cuando terminó, Manuel examinó su herida. Necesito limpiarte eso. Va a doler un poco. Manuel sacó hierbas medicinales que guardaba en un frasco de vidrio. Eran las mismas plantas que su abuela le había enseñado a usar. Ladrones, mi caballo, intentó explicar Nahual mientras Manuel limpiaba su herida. No hables ahora. Descansa. Con cuidado, Manuel limpió la sangre seca y aplicó las hierbas molidas sobre la herida. Luego vendó el hombro de Nahual con tiras de tela limpia. Cuando terminó, buscó una manta colorida que su abuela había tejido y se la ofreció a Nahual. Toma, descansa aquí. Mientras Nahual se recostaba, Manuel preparó una cena sencilla: frijoles, tortillas y un poco de carne seca. El aroma llenó la pequeña cocina. Durante la cena, intentaron comunicarse. Nahual parecía entender algo de español, pero hablaba con dificultad, mezclando palabras de su idioma. Ladrones atacar, tomar caballo, dejar herido en desierto, logró explicar Nahual, haciendo gestos para completar lo que sus palabras no podían. Manuel asintió y le mostró una fotografía enmarcada. Esta es mi familia. Mis padres murieron hace 6 años. Mi hermano Javier vive en Ciudad de México. Nahual observó la foto con respeto y luego miró alrededor de la casa.
¿Tú solo aquí? Sí, solo yo. ¿Y mis plantas? Respondió Manuel con una sonrisa triste. Después de comer, Nahual metió la mano en un pequeño bolso de cuero que llevaba atado a la cintura. Sacó un amuleto de piedra verde con símbolos grabados y se lo ofreció a Manuel. Para ti. Proteger. Manuel tomó el amuleto, sorprendido por el regalo. Gracias, pero no puedo aceptarlo. Nahual insistió, cerrando la mano de Manuel alrededor del amuleto. Tú ayudar, Nahual. Amuleto ayudar ti. Manuel preparó el cuarto vacío de su hermano para que Nahual durmiera. Le dio una camisa limpia y le ayudó a acostarse en la pequeña cama. Esa noche, Manuel no podía dormir. Se quedó mirando el techo de su habitación, pensando en lo que dirían los habitantes de San Lorenzo si supieran que tenía a un apache bajo su techo. Seguramente lo llamarían loco, o peor, traidor. Cuando finalmente estaba cayendo en un sueño ligero, creyó escuchar voces afuera de la casa. Una de ellas sonaba como la de Nahual, pero hablaba un español perfecto. Manuel se incorporó, confundido. Debe ser mi imaginación, murmuró, volviendo a acostarse. Pero no era su imaginación. Alguien estaba hablando fuera de su ventana. Secretos entre culturas. Manuel se levantó de la cama con cuidado. La voz que escuchaba era definitivamente la de Nahual, pero sonaba diferente, más clara, y su español era perfecto. Se asomó por la ventana, pero la oscuridad no le permitió ver nada. Cuando estaba a punto de salir a investigar, las voces se alejaron. Confundido, volvió a su cama, pensando que tal vez lo había soñado. Al amanecer, Manuel salió de su habitación y encontró la puerta principal abierta. Con el corazón acelerado, miró hacia afuera. Nahual estaba sentado en el porche, contemplando el horizonte. Su postura era erguida, muy diferente a la del hombre herido y débil de ayer. «Buenos días», dijo Manuel. «¿Cómo está tu herida?» Nahual giró la cabeza. Su mirada era más intensa, más alerta. «Mejor, gracias a ti», respondió en español básico, como si nunca hubiera hablado perfectamente la noche anterior. «Preparé café y tortillas. Debes tener hambre». Durante el desayuno, Manuel notó que Nahual observaba todo con atención. Sus ojos se detenían en cada objeto de la casa, en cada fotografía, como si estuviera estudiándolos. «Hoy debo trabajar en el campo», dijo Manuel mientras recogía los platos. «Puedes descansar aquí si quieres». Nahual se puso de pie inmediatamente. «Yo ayudar. Mi hombro está mejor». «No es necesario que...» «Quiero ayudar», interrumpió Nahual con firmeza. En el campo, Manuel mostró a Nahual cómo regar las plantas de maíz. Trabajaron lado a lado bajo el sol de la mañana. De vez en cuando, Manuel le enseñaba palabras en español, señalando objetos. «Esto es una asada». «Asada», repitió Nahual. «En mi lengua decimos tochac». Así, Nahual también comenzó a enseñar palabras en apache a Manuel. Había momentos en que Nahual parecía olvidarse de su supuesta dificultad con el español y hablaba con más fluidez, pero luego volvía a simplificar su lenguaje. A mediodía, Manuel llevó a Nahual a conocer el resto de la propiedad. Cuando llegaron al gran roble que daba nombre a la hacienda, Nahual se detuvo, tocó el tronco con reverencia. «Este árbol, muy viejo», dijo. «Mi abuela decía que ya estaba aquí cuando llegaron los primeros españoles», explicó Manuel. «Por eso se llama El Roble, mi hacienda». Nahual caminó alrededor del árbol examinando cada parte. Cuando llegó a las raíces, se agachó y pareció buscar algo entre ellas. Manuel lo observó con curiosidad. De regreso a la casa para comer, Nahual pidió permiso para recoger algunas hierbas que había visto cerca. Regresó con un puñado de plantas que Manuel nunca había utilizado. Con ellas, preparó un té de olor fuerte pero agradable. «Bebe», ofreció Nahual. «Te dará fuerza». Manuel probó la bebida. Tenía un sabor extraño pero refrescante. Inmediatamente sintió una energía renovada. «¿Qué es esto?», preguntó sorprendido. «Medicina de mi pueblo, para sanar más rápido». Por la tarde, mientras trabajaban juntos reparando una herramienta, un caballo se acercó a la propiedad. Era don Pedro,
un vecino anciano que vivía a unos 15 minutos de distancia. «Manuel, vengo a devolverte la sierra que me prestaste la semana pasada», gritó don Pedro desde su caballo. Cuando vio a Nahual, don Pedro se quedó paralizado. Su rostro mostró primero sorpresa, luego miedo. «Manuel, ¿quién es?», tartamudeó sin quitar los ojos de Nahual. «Es un amigo que está de visita, don Pedro. Se llama Nahual». Don Pedro no desmontó como solía hacer. Dejó la sierra apoyada en la cerca. «Tengo prisa. Debo irme», dijo nervioso, y dio media vuelta con su caballo. «Don Pedro le dirá a todos en San Lorenzo que tengo un apache en mi casa», dijo Manuel cuando el vecino se alejó. Nahual asintió sin parecer preocupado. Esa noche, sentados bajo las estrellas frente a la casa, Nahual señaló hacia las montañas visibles en la distancia. «Mi pueblo vive allí, Sierra Tarahumara», dijo. Con un palo dibujó en la tierra un símbolo, un halcón con las alas extendidas. «Mi familia», explicó, señalando el dibujo. Manuel miró el símbolo y luego a Nahual. Comenzaba a sospechar que su huésped no era un apache común. De repente, ambos vieron luces parpadeantes a lo lejos, acercándose a la hacienda. Eran antorchas, muchas antorchas, y se dirigían directamente hacia ellos. Manuel sintió miedo, pero cuando miró a Nahual, vio que éste sonreía como si hubiera estado esperando esas luces. La llegada de Halcón Negro. Las luces de las antorchas se acercaban cada vez más a la hacienda. Manuel contó al menos 20 puntos brillantes moviéndose en la oscuridad. «¿Quiénes son?», preguntó Manuel, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «Mi gente», respondió Nahual, y su sonrisa creció aún más. Manuel corrió hacia su casa y tomó su viejo rifle, que casi nunca usaba. «No necesitas armas», dijo Nahual, ahora de pie junto a él. «No vienen a hacer daño». Antes de que Manuel pudiera responder, el sonido de caballos llenó el aire. 20 guerreros apaches montados en caballos fuertes rodearon la pequeña casa. Todos llevaban pinturas en la cara y plumas en el cabello. Sus cuerpos musculosos brillaban bajo la luz de la luna. Al frente del grupo, un hombre alto y de presencia imponente se destacaba. Llevaba un tocado de plumas rojas y su cara mostraba líneas profundas, marcas de una vida larga y dura. Sus ojos, negros y penetrantes, miraban directamente a Manuel. «Halcón Negro», susurró Nahual con respeto. Manuel sintió un escalofrío. Halcón Negro, el jefe apache más temido en toda la región. Las historias sobre él llegaban hasta San Lorenzo. Cómo había liderado a su pueblo en tiempos difíciles. Cómo era respetado incluso por sus enemigos. Manuel dejó su rifle apoyado contra la pared y con piernas temblorosas salió al porche de su casa. Vio que Nahual se paraba derecho, su postura completamente diferente a la del joven herido que había ayudado. Ya no fingía dolor. Halcón Negro desmontó de su caballo con un movimiento fluido, a pesar de ser un hombre mayor. Caminó hacia Manuel con pasos lentos y seguros. En sus manos llevaba algo envuelto en una manta decorada con símbolos coloridos. Nahual se acercó y, para sorpresa de Manuel, comenzó a hablar en un español perfecto. «Manuel Rodríguez, te presento a mi padre, Halcón Negro, jefe de nuestro pueblo en la Sierra Tarahumara». «¿Tu padre?». Manuel no podía creer lo que escuchaba. «¿Y hablas español perfecto?». «Sí. Fui educado por misioneros durante varios años. Entiendo y hablo tu idioma muy bien, pero quería ver cómo tratabas a alguien que considerabas inferior o diferente». Halcón Negro habló entonces en su idioma. Su voz era profunda y solemne. «Mi padre dice», tradujo Nahual, «que te da las gracias por salvar mi vida. Yo estaba en un viaje especial cuando me atacaron. Tú me ayudaste sin saber quién era, y eso muestra que tienes un buen corazón». Manuel no sabía qué decir. Todo había sido una prueba. Se sintió confundido y un poco engañado, pero también aliviado de que no estuvieran allí para hacerle daño. Halcón Negro extendió sus manos y desenrolló la manta. Dentro había un mapa antiguo,
dibujado en piel de animal. Mostraba la región, con montañas, ríos y pequeños dibujos que representaban lugares importantes. Este mapa, explicó Nahual, muestra las tierras sagradas de nuestro pueblo. Por muchas generaciones, los apaches vivieron en estas montañas y valles. Esta zona, señaló exactamente donde estaba el roble, era un lugar sagrado para nosotros. Manuel observó el mapa con asombro. ¿Mi tierra? Bajo tu hacienda, continuó Nahual, hay una cueva con un manantial que nunca se seca, incluso en las peores sequías. El agua de este manantial tiene poderes especiales. Nuestros antepasados venían aquí para ceremonias de curación. Manuel recordó entonces las historias de su abuela sobre el agua mágica. No eran cuentos inventados. Nunca he visto ninguna cueva aquí, dijo con sinceridad. Halcón Negro habló nuevamente, esta vez más largo, mientras miraba directamente a los ojos de Manuel. Mi padre dice, tradujo Nahual, que la entrada a la cueva ha estado oculta por generaciones. Solo los jefes de nuestra tribu conocen su ubicación exacta. Te está ofreciendo un trato. Si nos permites usar el agua del manantial cuando lo necesitemos, protegeremos tu hacienda y te consideraremos parte de nuestra familia. Manuel quedó sin palabras. Era mucha información para procesar en tan poco tiempo. ¿Por qué me están diciendo esto ahora? Porque tienes un corazón puro, respondió Nahual. No muchos hombres ayudarían a un apache herido. La mayoría nos teme o nos odia. Tú eres diferente. Además, la tierra te habló. ¿La tierra me habló? El amuleto que te di ayer está hecho con piedra de la cueva sagrada. Si no fueras digno, lo habrías perdido o ignorado, pero lo guardaste cerca de tu corazón anoche. De repente, el sonido de más caballos interrumpió la conversación. Todos miraron hacia el camino que llevaba a San Lorenzo. Un grupo de jinetes se acercaba rápidamente, levantando polvo a su paso. A la cabeza venía un hombre corpulento con sombrero de ala ancha. «Don Gustavo», murmuró Manuel. Los guerreros apaches se tensaron, preparando sus armas. Halcón Negro dio una orden breve y todos formaron una línea protectora frente a Manuel y Nahual. Los jinetes de San Lorenzo se detuvieron a cierta distancia. Eran 15 hombres, todos armados con rifles y pistolas. Don Gustavo Mendoza los lideraba, su cara roja de ira al ver los apaches en la propiedad de Manuel. Número 2: mundos en conflicto. El aire se llenó de tensión. Los caballos de ambos grupos se movían inquietos, sintiendo la hostilidad de sus jinetes. Don Gustavo avanzó unos metros más, separándose de sus hombres. Su cara estaba roja de ira y su mano descansaba sobre la pistola en su cinturón. «¡Rodríguez!», gritó don Gustavo. «¿Qué hacen estos salvajes en tu propiedad?». Todo el pueblo está asustado. Don Pedro vino corriendo a avisarnos que tenías un apache en tu casa, pero no esperábamos encontrar a toda la tribu. Manuel respiró profundo y caminó hacia adelante, colocándose entre los dos grupos, con los brazos extendidos, como queriendo mantener separados a ambos bandos. Habló con voz firme aunque por dentro temblaba de miedo. «Don Gustavo, por favor, bajen sus armas. Estos son mis invitados». Un murmullo de sorpresa recorrió el grupo de hombres de San Lorenzo. Don Gustavo soltó una carcajada seca. «¿Invitados? ¿Has perdido la cabeza, Rodríguez? Estos apaches han robado ganado y atacado granjas por años. Son peligrosos. Nahual estaba herido y lo ayudé, como cualquier persona decente haría», explicó Manuel. «Resulta que es el hijo del jefe Halcón Negro. Vinieron a darme las gracias. Eso es todo». Don Gustavo escupió al suelo. «¿Sabes lo que has hecho? Has traicionado a tu propio pueblo. Nadie en San Lorenzo te comprará nada después de esto. Estarás solo, más solo de lo que ya estás». Las palabras golpearon a Manuel como piedras. Sabía que don Gustavo tenía influencia en el pueblo. Si él decidía volver a todos contra Manuel, su vida se volvería muy difícil. En ese momento, Nahual dio un paso adelante. Su postura era orgullosa y su mirada desafiante. «El único traidor aquí eres tú, Gustavo Mendoza.
dijo Nahual en un español perfecto, sorprendiendo a los hombres del pueblo. ¿Cómo te atreves a...? Comenzó don Gustavo, pero Nahual lo interrumpió. Hablas de robo y ataques, pero fuiste tú y tus hombres quienes me atacaron ayer cuando viajaba solo. Ustedes robaron mi caballo y me dejaron herido. Un silencio pesado cayó sobre todos. Los hombres de San Lorenzo miraron a don Gustavo con duda en sus ojos. ¡Miente!, gritó don Gustavo. Es la palabra de un salvaje contra la mía. Sabían que soy el hijo del jefe Apache, continuó Nahual. Me estuvieron siguiendo durante días. Querían capturarme como rehén para exigir acceso a nuestras tierras, ricas en plata y otros metales. Don Gustavo sacó su pistola y apuntó directamente a Nahual. Cállate. No permitiré que un apache ensucie mi nombre con mentiras. Los guerreros apaches tensaron sus arcos. Halcón Negro levantó una mano y dijo algo en su idioma. Los guerreros bajaron sus armas, pero se mantuvieron alerta. Manuel vio que la situación podía convertirse en un baño de sangre en cualquier momento. Pensó rápido y habló con voz clara. Nadie va a pelear hoy en mi tierra. Todos lo miraron sorprendidos por su firmeza. Don Gustavo, Nahual y su padre me han mostrado algo increíble. Bajo esta propiedad hay una cueva con un manantial que nunca se seca. Agua limpia y abundante, incluso en las peores sequías. Los ojos de don Gustavo brillaron con codicia. Ahora entendía por qué siempre había querido esas tierras. Si esto es verdad, continuó Manuel, estoy dispuesto a compartir este descubrimiento con todo el pueblo, incluido usted. Pero con una condición. Todos deberán respetar a los apaches y establecer comercio justo con ellos. Esta agua no será propiedad de nadie, sino un recurso para todos. ¿Y por qué deberíamos creerte?, preguntó uno de los hombres del pueblo. ¿Cómo sabemos que esta cueva existe? Porque yo la he visto, mintió Manuel, sabiendo que era la única forma de ganar tiempo. Y ustedes pueden verla también, mañana mismo. Don Gustavo miró a Manuel con desconfianza, pero la idea de agua abundante era demasiado tentadora para ignorarla. Si encuentras agua en esta tierra seca, Rodríguez, todos en San Lorenzo escucharemos tu propuesta. Pero si es una mentira para proteger a estos salvajes, lo pagarás caro. Hizo una señal a sus hombres y todos dieron media vuelta. Antes de marcharse, don Gustavo miró a Manuel una última vez. Volveremos mañana, al mediodía. Prepárate para mostrar esa famosa cueva o para enfrentar las consecuencias. Cuando los hombres de San Lorenzo se alejaron, Manuel soltó el aire que había estado conteniendo. Se volvió hacia Halcón Negro y Nahual. Lo siento, tuve que mentir. Nunca he visto esa cueva. Halcón Negro lo miró fijamente y luego, para sorpresa de Manuel, sonrió levemente. Habló en su idioma y Nahual tradujo. Mi padre dice que has actuado con sabiduría y valor. No muchos hombres se pararían entre dos enemigos para evitar un derramamiento de sangre. Te mostrará la entrada a la cueva ahora mismo. El secreto bajo el roble. La luna iluminaba el camino mientras Manuel seguía a Halcón Negro y Nahual hacia el gran roble. El resto de los guerreros apaches se quedaron a cierta distancia, formando un círculo protector alrededor de la hacienda. Cuando llegaron al árbol, Halcón Negro caminó lentamente alrededor del tronco masivo. Sus manos tocaban la corteza con reverencia, como si saludara a un viejo amigo. Habló en voz baja en su idioma. Mi padre dice que este roble no es un árbol común, tradujo Nahual. Nuestros antepasados lo llamaban el guardián del agua. Manuel miró el árbol con nuevos ojos. Había crecido jugando bajo sus ramas. Se había sentado en sus raíces miles de veces, pero nunca había sospechado que guardaba un secreto tan importante. Halcón Negro se arrodilló en el lado este del árbol y comenzó a quitar tierra y piedras pequeñas que cubrían parte de las raíces más grandes. Sus dedos, aunque arrugados por la edad, eran ágiles y precisos. Después de unos minutos, reveló una abertura pequeña entre dos raíces gruesas, apenas suficiente para que pasara una persona. Nunca había visto esta entrada, exclamó Manuel asombrado, y he vivido aquí toda mi vida. La entrada ha estado oculta por generaciones.
explicó Nahual. Solo los jefes de nuestra tribu conocen su ubicación exacta. Mi padre te muestra este secreto porque salvaste mi vida y porque cree que eres un hombre de corazón limpio. Halcón Negro sacó una pequeña bolsa de cuero de su cinturón. De ella extrajo lo que parecía ser trozos de madera. Con 2 piedras, creó chispas y encendió las ramas, que ardieron con una llama brillante y duradera. Antorchas especiales, dijo Nahual. Las preparamos con resinas que mantienen la luz por mucho tiempo. Con las antorchas iluminando el camino, los 3 hombres entraron en la abertura. Manuel tuvo que agacharse al principio. El túnel era estrecho y sentía el peso de la tierra sobre él. Por un momento sintió miedo, pero la curiosidad era más fuerte. Después de caminar unos 20 pasos, el túnel se abrió de repente. Manuel se quedó sin palabras. Estaban en una caverna grande y hermosa. Las paredes brillaban con cristales de colores que reflejaban la luz de las antorchas como estrellas. En el centro había un lago pequeño de agua tan clara que podía ver el fondo. El agua surgía de una grieta en la pared de roca y formaba un pequeño río que desaparecía bajo otra pared. Este manantial nunca se ha secado, dijo Nahual con orgullo. Incluso en las peores sequías, el agua sigue fluyendo. Nuestras historias dicen que tiene poderes especiales de curación. Manuel se acercó al borde del agua. Con cuidado, mojó sus dedos y probó algunas gotas. Está fresca y limpia, mejor que cualquier agua que haya probado. Halcón Negro se acercó a una de las paredes y elevó su antorcha. La luz reveló pinturas antiguas, figuras de personas, animales y símbolos extraños. Algunos dibujos mostraban a personas recogiendo agua, otros a gente enferma siendo curada. Estas pinturas cuentan nuestra historia, tradujo Nahual mientras su padre hablaba. Muestran cómo nuestro pueblo y los antiguos habitantes de estas tierras compartieron el agua en paz durante muchos años. Este símbolo de aquí representa la amistad entre los pueblos. Manuel observó las pinturas con respeto. De repente, recordó algo. Mi abuela Consuelo me contaba historias sobre un agua mágica escondida en estas tierras. Siempre pensé que eran cuentos para niños. Ahora entiendo que ella debía conocer este secreto, o al menos las leyendas sobre él. Halcón Negro asintió, como si entendiera perfectamente. Habló nuevamente y Nahual tradujo. Mi padre dice que las mujeres sabias de ambos pueblos siempre mantuvieron viva la memoria de este lugar sagrado, incluso cuando los hombres se olvidaron o se volvieron enemigos. Los 3 pasaron más tiempo explorando la cueva. Manuel comprendió por qué don Gustavo había insistido tanto en comprar su tierra. Debía sospechar la existencia de este manantial subterráneo. Cuando finalmente salieron al aire libre, la noche estaba avanzada. Manuel respiró profundamente, sintiendo una mezcla de asombro y responsabilidad. Este tesoro estaba bajo su propiedad y ahora dependía de él protegerlo. Mientras cerraban cuidadosamente la entrada, ocultándola de nuevo, un movimiento en la colina cercana llamó la atención de Nahual. Señaló discretamente. «Alguien nos observa». Manuel entrecerró los ojos y logró distinguir la silueta de un hombre con sombrero de ala ancha que se ocultaba entre los arbustos. Antes de que pudieran hacer algo, la figura desapareció. «Don Gustavo», murmuró Manuel, «nos ha estado espiando». La propuesta de paz. Manuel miró hacia la colina hasta que la silueta de don Gustavo desapareció completamente en la oscuridad. «Esto no es bueno», dijo Manuel. «Don Gustavo no se rendirá tan fácilmente». Halcón Negro puso una mano en el hombro de Manuel y habló con voz serena. Nahual tradujo. «Mi padre dice que debemos prepararnos. El hombre de sombrero grande tiene hambre de poder y riqueza. No se detendrá ante nada». Esa noche, varios guerreros apaches se quedaron vigilando la hacienda mientras Manuel dormía. Al amanecer, Halcón Negro y la mayoría de sus guerreros partieron hacia las montañas, pero Nahual se quedó con Manuel. 3 días después, Manuel necesitaba comprar provisiones. Decidió ir al pueblo, aunque sabía que no sería bien recibido. «Te acompañaré», ofreció Nahual. «No, es mejor que te quedes aquí. La gente de San Lorenzo todavía tiene miedo de los apaches».
Cuando Manuel llegó al mercado de San Lorenzo, notó cómo las conversaciones se detenían a su paso. Algunos vecinos apartaban la mirada, otros lo observaban con desconfianza. Se acercó al puesto de la señora Carmela, quien siempre le vendía pan fresco. «Buenos días, doña Carmela. Quisiera comprar 2 panes, por favor». La anciana apretó los labios y negó con la cabeza. «Lo siento, Manuel. No puedo venderte nada». «¿Por qué no? Don Gustavo dice que eres amigo de los apaches, que los has traído al pueblo. La gente tiene miedo». Manuel intentó explicar, pero nadie quería escuchar. Solo el padre Tomás se detuvo para hablar con él. «Manuel, ¿es verdad que andas con los apaches?», preguntó el sacerdote con preocupación en su voz. «Padre, no son como la gente piensa. Tienen su propia cultura, su propia sabiduría. He aprendido mucho de ellos en estos días. Ten cuidado, hijo. Don Gustavo está muy molesto. Dice cosas». Manuel regresó a El Roble, con pocas provisiones y el corazón pesado. Durante los días siguientes, Nahual le enseñó técnicas de caza y rastreo, mientras Manuel le mostraba cómo cultivar mejor la tierra. Una tarde, mientras reparaban juntos el techo de la casa, vieron una nube de polvo acercándose por el camino. «Vienen 3 jinetes», dijo Nahual, cuya vista era más aguda. Manuel reconoció a los visitantes: el alcalde de San Lorenzo, don Felipe Sánchez, el padre Tomás y, sorprendentemente, don Gustavo. «¿Qué hacen aquí juntos?», murmuró Manuel con desconfianza. Los 3 hombres desmontaron frente a la casa. Don Felipe, un hombre bajo pero de presencia respetable, habló primero. «Manuel, hemos venido a proponer una reunión formal entre los líderes de San Lorenzo y el jefe de los apaches, Halcón Negro. Queremos escuchar», añadió el padre Tomás. «Aunque muchos tienen miedo, es mejor hablar que pelear». Don Gustavo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, dio un paso adelante. «Estoy interesado en el beneficio de todos. Si realmente hay agua abundante bajo tu tierra, debemos organizarnos para aprovecharla bien». Manuel miró a Nahual, quien asintió levemente. «Organizaré la reunión», aceptó Manuel. «Pero deben venir en paz y escuchar con respeto». 3 días después, bajo el gran roble de la hacienda, se realizó la reunión. De un lado estaban don Felipe, don Gustavo, el padre Tomás y 3 granjeros importantes del pueblo. Del otro, Halcón Negro, con 5 guerreros apaches. Manuel y Nahual se situaron en medio, como traductores. La discusión fue tensa desde el principio. Don Felipe quería garantías de que los apaches no atacarían el pueblo ni robarían ganado. Halcón Negro, a través de Nahual, aseguró que su pueblo solo quería paz, pero necesitaba acceso al agua sagrada y respeto por sus territorios tradicionales. Don Gustavo, quien había permanecido inusualmente callado, finalmente habló. «Tengo una propuesta que beneficiará a todos. Formaremos una compañía para vender el agua del manantial. Embotellaremos el agua y la venderemos en Ciudad de México. Todos nos haremos ricos». Manuel tradujo esto a Halcón Negro, cuyo rostro se transformó con furia. El jefe apache respondió con palabras firmes. «Mi padre dice que el agua no es para vender», tradujo Nahual. «Es un regalo de la tierra para todos los seres vivos, no una mercancía». La reunión parecía estar fracasando. Los hombres del pueblo y los apaches comenzaron a mirarse con hostilidad. Manuel se dio cuenta de que debía actuar rápido. Se colocó en el centro del grupo y habló con voz clara. «Tengo una idea diferente. Podemos crear un sistema de canales desde el manantial. El agua llegará tanto a El Roble como a San Lorenzo, con un acceso especial para los apaches en sus ceremonias. El agua será compartida, no vendida». Un silencio cayó sobre el grupo. Don Felipe fue el primero en asentir. «Es una propuesta justa. El agua beneficiará a todos». Los granjeros también expresaron su apoyo. Incluso el padre Tomás sonrió, aprobando la idea. Solo don Gustavo permanecía con el ceño fruncido, claramente descontento con el giro de los acontecimientos. Número, traición y coraje. Mientras los demás hablaban entusiasmados sobre la propuesta de los canales de agua, don Gustavo se alejó del grupo. Su cara mostraba una mezcla de frustración y determinación.
Nadie notó la mirada calculadora que lanzó al gran roble antes de montar su caballo y marcharse sin despedirse. Durante la semana siguiente, Manuel y Nahual trabajaron intensamente en los planes para los canales de agua. Sentados a la mesa de la cocina, dibujaron mapas detallados de la zona y calcularon cómo el agua podría llegar a las áreas más necesitadas. Este canal principal llevará el agua desde la cueva hasta el pueblo, explicó Manuel señalando una línea en el mapa. Y aquí podemos hacer un desvío para las tierras de cultivo del este, añadió Nahual, quien se había convertido en un verdadero amigo para Manuel. Una mañana, Nahual salió temprano para cazar. Quería llevar carne fresca a su padre, quien esperaba en las montañas noticias sobre el acuerdo con el pueblo. Volveré al anochecer, prometió antes de partir. Manuel quedó solo en la hacienda. Estaba en el establo cepillando a relámpago cuando escuchó voces fuera. Al salir, se encontró rodeado por don Gustavo y 5 hombres armados. «Buenos días, Rodríguez», saludó don Gustavo con una sonrisa falsa. «Espero no interrumpir tu trabajo». Antes de que Manuel pudiera reaccionar, 2 hombres lo sujetaron por los brazos. Intentó resistirse, pero eran demasiado fuertes. «¿Qué significa esto, don Gustavo?», gritó mientras lo ataban con cuerdas. «Lo siento, Rodríguez, pero no puedo permitir que arruines esta oportunidad de oro», respondió don Gustavo mientras sus hombres registraban la casa. «Necesito encontrar el mapa de la cueva». Le pusieron un trapo en la boca para silenciarlo. Mientras lo mantenían inmóvil, vio cómo los hombres de don Gustavo destrozaban su casa, tirando al suelo libros y rompiendo muebles en busca del mapa. «No lo encontramos, patrón», informó uno de los hombres. Don Gustavo se acercó a Manuel y le quitó la mordaza. «No necesito el mapa. Tú nos mostrarás la entrada». Lo obligaron a caminar hasta el gran roble. Manuel intentó resistirse, pero cada vez que lo hacía recibía un golpe. Cuando llegaron al árbol, don Gustavo ordenó: «Muéstranos cómo entrar a la cueva». «No lo haré», respondió Manuel con firmeza. Don Gustavo sacó su pistola y la apuntó a la cabeza de Manuel. «O nos muestras la entrada, o morirás aquí mismo». Con el corazón lleno de rabia e impotencia, Manuel cedió. Les mostró cómo quitar la tierra y las piedras que ocultaban la entrada entre las raíces. Uno a uno entraron en el túnel. Dentro de la cueva, don Gustavo quedó maravillado por el manantial y los cristales que brillaban en las paredes. «Esto vale una fortuna», exclamó. «Con esta agua podré regar mis campos incluso en las peores sequías y vender a precios altísimos cuando todos los demás estén secos». Manuel, aún atado, fue empujado contra la pared. «¿Qué planeas hacer conmigo?». «Buena pregunta», sonrió don Gustavo. «He enviado mensajeros a Ciudad de México para traer maquinaria y comenzar a explotar el agua. Voy a construir una cerca alrededor de toda tu propiedad, que ahora reclamo como mía». Sacó de su bolsillo unos papeles doblados. «Aquí tengo documentos que demuestran que me vendiste el roble. Tu firma está aquí, aunque nunca la escribiste». «Nadie creerá eso». «Oh, sí lo harán, porque diremos que los apaches te mataron. Nadie lo cuestionará. Todos saben que te juntabas con ellos». Don Gustavo y sus hombres salieron de la cueva, dejando a Manuel atado en la oscuridad. Antes de irse, bloquearon la entrada con piedras pesadas. «Adiós, Rodríguez. Este será tu sepulcro», fueron las últimas palabras que escuchó. Solo en la oscuridad, Manuel luchó contra las cuerdas sin éxito. Pasaron horas que parecieron eternas. Pensó en su familia, en sus padres que habían amado esta tierra, en Nahual que se había convertido en su amigo. Con tristeza, creyó que moriría allí, olvidado. De repente, recordó el amuleto que Nahual le había dado. Aún lo llevaba en su bolsillo. Con dificultad, logró alcanzarlo. Era solo una piedra verde con símbolos extraños, pero Manuel la apretó con esperanza. Horas después, escuchó ruidos fuera de la cueva. Las piedras que bloqueaban la entrada comenzaron a moverse. Una luz apareció, y luego el rostro preocupado de Nahual. «Manuel, estás vivo». Detrás de Nahual estaba Halcón Negro y varios guerreros apaches. Lo liberaron rápidamente. «¿Cómo me encontraron?».
Preguntó Manuel mientras frotaba sus muñecas adoloridas. El amuleto, respondió Nahual. Está hecho de piedra de esta cueva. Nos conecta. Sentimos tu peligro. Manuel les contó todo lo ocurrido con don Gustavo. Halcón Negro, furioso, habló con sus guerreros. Sus gestos dejaban claro que quería atacar inmediatamente. Esperen, intervino Manuel. La violencia solo traerá más violencia. Tengo una idea mejor. Número, el agua que cura. Manuel explicó su plan rápidamente a Halcón Negro y Nahual. En lugar de atacar a don Gustavo, decidieron seguirlo hasta la entrada de El Roble. Allí, encontraron una escena sorprendente. Don Gustavo había reunido a casi todo el pueblo y les mostraba los documentos falsos. Como pueden ver, decía don Gustavo con voz fuerte, Manuel Rodríguez me vendió su hacienda legalmente. Desafortunadamente, tuvo un accidente en la cueva. Una verdadera tragedia. La gente murmuraba con preocupación. Muchos no creían la historia, pero nadie se atrevía a cuestionar a don Gustavo. En ese momento, Manuel salió del bosque, seguido por Nahual, Halcón Negro y los guerreros apaches. La multitud quedó en silencio, con los ojos abiertos de sorpresa. «Manuel», exclamó el padre Tomás, «estás vivo». El rostro de don Gustavo palideció como si hubiera visto un fantasma. Manuel caminó directamente hacia él. «Don Gustavo me secuestró, me ató y me dejó para morir en la cueva», anunció Manuel con voz firme. «Estos documentos son falsos». El alcalde don Felipe tomó los papeles de las manos temblorosas de don Gustavo y los examinó. «Esta no es la firma de Manuel», declaró. «Esto es un fraude». Dos hombres sujetaron a don Gustavo mientras gritaba acusaciones contra Manuel y los apaches. Fue llevado a la cárcel de San Lorenzo para esperar un juicio. 2 meses después, El Roble y San Lorenzo eran lugares muy diferentes. Don Gustavo había sido enviado a una prisión en Ciudad de México. Con la ayuda de los apaches y la gente del pueblo, Manuel había construido un sistema de canales que llevaban el agua del manantial a los campos cercanos. El pueblo comenzó a aceptar a los apaches, al principio con miedo, luego con curiosidad y finalmente con respeto. Nahual fue clave en este proceso, enseñando palabras en apache a los niños del pueblo y aprendiendo más sobre las costumbres mexicanas. Una tarde calurosa, mientras Manuel trabajaba en el campo, vio a una mujer caminando hacia él, con una niña pequeña en brazos. Reconoció a María, una de las panaderas del pueblo, y a su hija Lucía. «Manuel, por favor, ayúdanos», suplicó María con lágrimas en los ojos. «Lucía está muy enferma». La niña estaba pálida y tosía constantemente. Su respiración era difícil y su cuerpo, delgado y débil. «El doctor de Ciudad Juárez dice que sus pulmones están muy débiles», explicó María. «Dice que quizás no sobreviva al invierno». «¿Qué puedo hacer yo?», preguntó Manuel, conmovido por el estado de la niña. «He escuchado que el agua del manantial tiene poderes curativos. Antes no creía en esas historias, pero ahora estoy desesperada». Manuel miró a la niña. Nunca había usado el agua para curar a nadie, pero las pinturas en la cueva mostraban escenas de sanación. «Te llevaré al manantial», decidió Manuel, «pero primero busquemos a Nahual. Él sabe más sobre los poderes del agua». Encontraron a Nahual cerca del roble. Al ver a la niña enferma, su rostro mostró preocupación. «No solo debemos darle de beber agua del manantial», dijo Nahual. «También necesitamos preparar un baño especial con hierbas medicinales que mi pueblo ha usado durante generaciones». Dentro de la cueva, Nahual recogió agua en un recipiente de barro y añadió hierbas que había traído. El agua adquirió un color verdoso y emitía un aroma fresco. «Debes sumergir a Lucía en esta mezcla», explicó Nahual a María. «Manuel y yo cantaremos un antiguo canto de sanación apache». María dudó por un momento, pero el estado de su hija la hizo aceptar. Con cuidado, sumergió a Lucía en el agua preparada. La niña, sorprendentemente, no lloró. Sus ojos miraban con curiosidad las paredes brillantes de la cueva mientras Manuel y Nahual cantaban. Después del baño,
Lucía bebió un poco de agua pura del manantial. Esa noche se quedaron en casa de Manuel. A la mañana siguiente la fiebre de Lucía había bajado y su tos era menos intensa. «¡Mira, mamá!», exclamó Lucía señalando por la ventana. «¡Pájaros!». Era la primera vez en semanas que la niña mostraba interés en algo. 3 días después, Lucía corría y jugaba como si nunca hubiera estado enferma. La noticia de la curación milagrosa se extendió rápidamente por San Lorenzo y los pueblos cercanos. Pronto, El Roble se convirtió en un lugar de peregrinación para personas enfermas. «Debemos organizarnos», dijo Manuel a Nahual. «No podemos dejar que la cueva se llene de gente todo el tiempo. Es un lugar sagrado». Establecieron días específicos para visitar el manantial y reglas para mantener el respeto por el lugar. El padre Tomás, inicialmente escéptico, visitó el manantial y quedó impresionado. «Dios trabaja de formas misteriosas», dijo el sacerdote. «Este manantial es un regalo divino que llegó a nosotros a través del conocimiento de los apaches». El padre Tomás comenzó a trabajar con Manuel y Nahual para asegurarse de que el agua fuera usada para ayudar a los más necesitados. Una tarde, sentado bajo el gran roble, Manuel observaba cómo mexicanos y apaches trabajaban juntos, ampliando los canales de agua. Nahual se sentó a su lado, y ambos contemplaron en silencio lo que habían logrado con su amistad. El puente entre dos mundos. «Es increíble cómo ha cambiado todo», murmuró Nahual mientras observaban juntos el atardecer. «Todo gracias a un apache herido que apareció en mi cerca», respondió Manuel con una sonrisa. 5 años pasaron desde aquel día en que Manuel y Nahual contemplaron los primeros trabajos en los canales de agua. El Roble ya no era la pequeña granja solitaria donde Manuel hablaba con sus plantas. Ahora era el centro de una comunidad próspera donde mexicanos y apaches convivían en paz. Los canales se habían expandido y ahora llegaban hasta pueblos vecinos. La región, antes conocida por sus sequías, se había transformado en un lugar de cultivos abundantes y agua curativa. Manuel había construido una casa más grande cerca del Gran Roble. En el porche, una mujer de cabello negro trenzado mecía a un niño pequeño. «Manuel», llamó Elena, su esposa, «Miguel quiere que le cuentes una historia antes de dormir». Elena había llegado a El Roble 3 años atrás. Era maestra en San Lorenzo y había venido interesada en aprender sobre las plantas medicinales de los apaches. Se enamoraron rápidamente, y ahora tenían a Miguel, un niño de 2 años con los ojos curiosos de su madre y la sonrisa de su padre. Nahual visitaba El Roble con frecuencia. Ahora era un líder respetado entre su pueblo, siguiendo los pasos de su padre. Había aprendido mucho sobre agricultura de Manuel y combinaba este conocimiento con las tradiciones apaches. «Mañana debo volver a la Sierra Tarahumara», dijo Nahual. «Mi padre quiere que dirija la ceremonia de la luna nueva». «¿Cómo está Halcón Negro?», preguntó Manuel, cargando a Miguel en sus brazos. Más viejo pero todavía fuerte. Habla de Miguel constantemente, como si fuera su propio nieto. Cerca de la entrada de la cueva, se había construido un pequeño edificio de piedra. Allí, personas de todas partes venían buscando curación. María, la madre de Lucía, quien ahora era una adolescente saludable, administraba este lugar junto con una mujer apache llamada Luna Plateada. «Llegaron 6 personas hoy», informó María cuando Manuel pasó a saludar. 2 con problemas de pulmón, como Lucía antes, y una mujer que no podía tener hijos. «La mujer sin hijos ya estuvo aquí 3 veces», añadió Luna Plateada. «Creo que esta vez el agua la ayudará». Mientras caminaban por el pueblo, ahora conectado a El Roble por un camino bien trazado, vieron a un hombre mayor barriendo la entrada de la panadería. «Buenas tardes, don Gustavo», saludó Manuel. El hombre levantó la vista. Era difícil reconocer en él al orgulloso y ambicioso don Gustavo Mendoza. Después de 2 años en prisión, había regresado a San Lorenzo como un hombre cambiado. Había perdido gran parte de su riqueza pagando por sus crímenes. «Buenas tardes, Manuel», respondió bajando la mirada. «Tu hijo está grande». «Sí, crece rápido», contestó Manuel sin rencor. En la plaza principal, el alcalde don Felipe supervisaba los preparativos para un evento especial. «Manuel, Nahual»,
Justo a tiempo, exclamó al verlos. Necesito su opinión sobre dónde colocar la plataforma para los músicos este año. Se acercaba la Fiesta del Agua, una celebración anual que don Felipe había implementado. Durante 3 días, mexicanos y apaches compartían comida, música y bailes tradicionales. La fiesta se había vuelto tan famosa que personas de Ciudad de México viajaban para participar. Esa noche, en la casa de Manuel, se reunieron para una cena especial. Halcón Negro había llegado sorpresivamente para ver a su nieto honorario. El anciano jefe apache cargaba al pequeño Miguel en sus rodillas mientras el niño jugaba con el mismo amuleto de piedra que una vez Nahual regaló a Manuel. «Es asombroso», dijo Elena sirviendo café. «Cuando era niña, mi abuela me asustaba con historias sobre los terribles apaches. Y mírame ahora, casada con el amigo de los apaches». Todos rieron. Halcón Negro, con su español limitado pero mejorado con los años, habló entonces con voz solemne. «Anoche tuve una visión. Vi el futuro de estas tierras. Por muchas generaciones, nuestros pueblos vivirán en paz, compartiendo el regalo del agua. Habrá tiempos difíciles, pero mientras recuerden la lección del manantial, que los tesoros más valiosos son aquellos que se comparten, encontrarán el camino correcto». Un silencio respetuoso siguió a sus palabras. Manuel miró por la ventana hacia el gran roble, recordando aquel día caluroso cuando encontró a un joven apache herido junto a su cerca. Mi abuela Consuelo solía decir que la bondad es como el agua. Siempre encuentra su camino, incluso a través de la roca más dura, dijo Manuel tomando la mano de Elena. Ahora entiendo lo que quería decir. Afuera, la luna iluminaba los campos verdes que rodeaban el roble. Los canales de agua brillaban como hilos de plata, conectando pueblos, culturas y personas que una vez se temían entre sí. El pequeño Miguel se había quedado dormido en los brazos de Halcón Negro, aferrando el amuleto verde. En su sueño inocente estaba el futuro, un niño que crecería sin conocer el miedo entre apaches y mexicanos. Solo la amistad que había comenzado con un simple acto de bondad hacia un extraño herido.